because if not, it will be impossible to. Okay. Okay, so now you'll be seeing my computer. Well, my computer, you understand my screen. So you can participate. Lo dicho, lo de siempre. Podéis participar escribiendo por el chat o activando el micrófono cuando queráis hablar, pero que si no es un lío. Well, I hope you are all okay. I suppose that you are not bored at home, that you are doing many interesting things and so on. Okay, perfect. I haven't opened the document that we are seeing. So today we're going to continue working with this document. You have this document in the chat in case you don't have it. We are going to start with page number 3, which is common negative prefixes, prefijos negativos comunes. Okay, and I wanted to show you this because there are a lot of prefixes in English and in any other language. We have lots of prefixes. So I'm not going to be telling you about negative prefixes, reversative prefixes, these prefixes, these. So you see they are a lot. Then we have suffixation. This is a lot, guys. So what we are going to do is that we are going to focus just on some of them. For example, on this and this. So I'm going to explain to you. This is negative prefix. For example, we have an, okay, which is the opposite of not, and the examples are unfair. Okay, so unfair, injusto, means something which is not fair. Algo que no es justo, injusto. This is as in Spanish. Unexpected is something which is not expected. Inesperado es algo que no es esperado. Okay, this is as in Spanish. Then we have non. For example, non-smoker is a person who doesn't smoke. Then we have in and some variations of in. Am I recording? Yes. We have in, okay, and for example in insane, which means crazy, and we have variations because, for example, if the word starts with an M, we are going to put im. Immoral, for example, before M, P, and B, we are going to write im with M. Then we have, for example, ill, okay, when we have illogical or illegal, legal, we have legal, illegal, so it starts with an L, so I put illegal, okay? And then we can have, let me think, this. For example, you know this, you have regular verbs, for example, and then irregular, okay? So you duplicate the consonant if it starts with M or L or R, okay? Then you have another, which is dis. You have disloyal, desleal, dislike. You are used to seeing this in Instagram, for example, disrespect, okay? Then a, which means lacking. For example, when we say in Spanish, this is also a negative prefix. When we say asocial, eres un asocial, we mean that you are not social. So it is negative. Apolitical, asymmetry, something asymmetrical doesn't have symmetry. These are the same. And then we have mis, which I wanted also to see this one because mix, the prefix mis, usually indicates something done wrongly. Okay, something done wrongly or badly. For example, behave is comportarse. So misbehave, portarse mal. Okay,
Misleading, you can have mislead or whatever, is to confuse. Then you have many, for example, misunderstand, okay? Understand, entender. Misunderstand. Hemos dicho que mis era para cuando nos referíamos a algo que se ha hecho mal. Entonces, misunderstand es malinterpretar. ¿Ok? Those are some of the negative prefixes that you are going to see. So, well, we are not seeing more. We are seeing mis and also these ones, okay? Which are pretty common. Just that. Okay, so there's no rule. There's no rule. Is this with an or in? Well, this is practice. You will know with practice when you make practice about this. So now what we are going to do in the exercise, you see in the exercise, this is what I have told you, but maybe it is worse explained. Si tenemos una M, vamos a poner a duplicar la M. Si tenemos una L, duplicamos la L. Si tenemos una R, duplicamos la R. Ok, so, this is word building. Esta semana es de word building. Why? Because we cannot... Ya sabéis que aquí no podemos hacer mucho speaking porque luego se acopla el sonido. So, what do you have to do in this exercise? The same as we were doing the other day. So here you have to put a negative prefix. Ponéis un prefijo negativo en todas, ¿vale? Y luego you have to change the category, the grammar category. For example, you may have a verb, an adverb, an adjective, ¿vale? Los tenéis que hacer estas palabras negativas, pero luego que peguen en la frase. Es decir, pues si pega que logic es lógica, pero si me pega que sea ilógico, eso ya es un adjetivo, hay que ponerle cosas y añadirle cosas, ¿vale? Ok. Do you have doubts? ¿Tenéis dudas? Ahora va a ser un poco un lío con lo de los micrófonos. Si no, ya sabéis, chicos, escribís en el chat y me saldrá aquí. No sé si lo hice con vosotros el otro día. Tengo tantas clases que ni me acuerdo. Okay, so you are going to do... Vale, me ha asustado. Digo, a lo mejor estoy hablando aquí sola. No. Me estoy contando la chapa a mí misma. Guys, I want you to do from 1 to 15, all of them, ¿vale? Del 1 al 15 os doy tiempo. Y en todos, recordad, cambio para que pegue en el hueco. Ahora vamos a ver vocabulario, si sale vocabulario o lo que sea. Y todos los hago negativos. Lo vais a ver en la frase que pega hacerlos negativos, ¿vale? Os lo pongo más grande. Bueno, lo pongo así. Lo voy moviendo aunque tenéis la fotocopia, ¿ok? I give you some time.
Okay, guys, let's going to correct. I don't mind if you haven't finished. We are going to do it together, so don't worry. Let's see. You can write the answers through the chat. Okay. Well, I'm going to read, and you give me the answer. The thing the word in the gap. On the whole means in general, on the whole, I like living in the country. Country es campo. En general me gusta vivir en el campo, but it has some, pero tiene algunas. What do you have? Disadvantages. Disadvantages with S, okay? Disadvantages. You add the S because you have some, okay? Number 2, if you answered the first question, how? We need an adverb. Look again at the instructions. Incorrectly. Incorrectly, very good. Incorrectly. Cuando contestamos a cómo, ¿cómo respondiste las preguntas? Incorrectamente, de manera incorrecta. Pues eso es un adverbio y normalmente los adverbios los formamos con el sufijo li. No siempre, pero la mayoría de las veces. Let's see number 3. I'm sorry if I gave you the wrong information. I didn't mean to. Siento si te di información errónea. No pretendía. Aquí el mean significa varias cosas. Como verbo significa significar y luego significa pretender. Significar, pretender y mean como adjetivo. Si yo digo he's mean, es un ruin, es un mezquino. Okay, so in this case, in the exercise, it means pretender. I didn't mean, it means to confuse you. No pretendía confundirte. So I need the verb in negative. Unlead. No, it's not unlead. Había pensado también en leadness. No. We need here. Es que no lo sé. I don't know. Otro prefix que hayamos visto. ¿Hemos visto estos? Hemos visto este. What's mean lead? Lead es dirigir, pero en este contexto significa confundir, ¿vale? No pretendía confundirte, es lo que quiere decir. Que lo he Perdón buscado si y te tenía di. muchos significados que no sabía. Ok, pues en este contexto dice, perdona si te di la información errónea, no pretendía confundirte. Entonces tenemos mislead, ok, to mislead someone. The verb is mislead. Very good. Okay, 4. What you're saying doesn't make sense. To make sense es tener lógica, ¿vale? Eso es make sense. Os lo apunto. ¿Vale? O tener lógica o sentido, ¿vale? Entonces dice, what you're saying, lo que estás diciendo no tiene sentido. Es completamente ilógico.
Illogical. 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 We have L. Hemos dicho que si teníamos L, ¿veis? Normalmente como illegal, we have illogical. Is the adjective of logic. Logic, illogical. Number 5. The driver responsible for the accident was I need an adjective. I need an adjective and a negative prefix from driving for 10 years. Y el significado es inhabilitado. El conductor responsable del accidente estaba inhabilitado. Disqualified. Disqualified with ed, okay. Qualified. Tengo aquí qualify, le cambio la Y, ¿vale? Le pongo el prefijo y luego lo hago adjetivo. ¿Ok? ¿Os acordáis que había adjetivos en ed y en ing? Que eso lo veremos luego. Ok, so disqualified es inhabilitado. O alguien que no está preparado. No sé si tenéis otro ejemplo mejor. Good. 6, number 6. Everyone at the hospital was very efficient, but there was nothing friendly about them. It was all very... Impersonal. Very good. Impersonal. With M. Impersonal. Very good. Number 7. If you find a word spelled wrongly in this book, si encuentras una palabra deletreada mal en este libro, quiere decir que es una errata. Es una errata por... Bueno, no una errata, sino que al imprimirlo... sí, una errata. It's a... I need a noun. Yo esta no la sé. It is a misprint, okay? Misprint. Print es imprimir. De ahí viene, ¿vale? Number 8. There was some, I need a noun, between them about the best treatment to give the patient. I need the noun and to make this negative. You know how to make this negative. We have agree Disagree. and we disagree. We have disagree. Disagree is the verb. And the noun is... What is the noun? Desacuerdo. Quiero decir desacuerdo. Esto es no estar de acuerdo. Quiero... Acabado en ed. No, en ed no podría ser. En ed sería adjetivo, ¿vale? Esto es adjetivo. Disagreement, ¿ok? Con ment hacemos nombres también. Y también hacemos nombres con el sufijo ness. Por ejemplo, happy, lo que vimos el otro día, happiness. Feliz, felicidad. Esto es el nombre, ¿vale? Disagreement, entonces hay cierto desacuerdo. Disagreement, desacuerdo. 9, I didn't mean to insult you. No pretendí insultarte. I think you've. Entonces ya lo tuve a tener que conjugar. What I said. Quiere decir que creo que has malinterpretado lo que dije. ¿Qué tenéis?
Podéis ponerlo por el chat, ¿eh? Okay, I will tell you then. You have understand, so misunderstand es el verbo, pero como nos lo pone en present perfect, ¿veis? Nos pone you've, el have, tengo que poner el participio. ¿Cuál es el participio? Misunderstood. Misunderstood. Malinterpretado. You've misunderstood what I said. Let's see another. His poetry is it will never die. Nunca morirá. Su poesía es inmortal, nunca morirá. Immortal. Immortal, very good, with double M, doble M. Immortal, very good. Number 11, he said my advice was, cuidado que empieza por R, así que ya es una pista, and has nothing to do with the case. Os digo primero, advice es consejo y to have nothing to do es no tener nada que ver con algo, ¿vale? Have to do es un phrasal verb, which means this, no tener nada que ver. So, he said, my advice was... Irrelevant. Irrelevant, very good, with double R, very good, nice. Number 12, I was very, and I need the adjective. I was very, that I couldn't come to your wedding. Estaba tan decepcionada o decepcionado que no pude ir a tu boda. Boda es wedding. Disappointed. Very good. Disappointed, like this. Well, I'm going to close this because, you know, I'm always doing disappointed. Decepcionado. O decepcionada, we don't know. I thought, number 13, I thought he was rather, en ese contexto es bastante. He was rather unpleasant when I first met him, but I realized that him, actually, de hecho, ese actually no es actualmente, es un false friend, es de hecho. He's quite nice, es bastante majo. Que le habías juzgado mal. Juzgado mal. Eso hemos dicho que cuando hay un prefijo que indica que algo se ha hecho mal. ¿Cuál era? Miss. Miss, very good. Entonces ponemos, ¿qué necesito? Necesito un verbo. Pondría misjudge y añadiría una D. ¿Por qué? Porque lo haría pasado. Tengo que poner el verbo en pasado porque tengo thought. I thought he was rather unpleasant when I first met, but I realized that I misjudged him. Le juzgué mal. Misjudge es juzgar mal. Misjudge it because those verbs are regular. Y hemos dicho que actually es de hecho, y hemos dicho que rather en esta frase es bastante. Y ya sabéis que realize se cuenta. Very good. Let's see. 14. As soon as they heard of the climbers in the fog, they organized a search party. Search party, aparte de fiesta, es partido político. Y en este caso, search party es un equipo de búsqueda. ¿Vale? Entonces, tan pronto como, as soon as, es tan pronto como oyeron sobre, escucharon sobre el tema
de la desaparición, quiero desaparición de los escaladores en la niebla, organizaron un equipo de búsqueda. ¿Cómo digo desaparición? Disappear. Disappear es el verbo. Disappearment. Disappearment. Disappearance. Como apariencia, appearance, yes. Disappearance. Aparición, appearance. Desaparición, disappearance. Okay? And it was the last one, I think. Yes. When he suddenly. ¿Qué es suddenly? De repente. ¿Vale? De repente. When he suddenly appeared with so much money, we wondered. Wonder es preguntarse a uno mismo. Nos preguntamos. We wondered. If he had acquired. How. Cuando contestamos a la pregunta how, ¿cómo? Tenemos que poner un adverbio de este verbo en negativo. Dishonestly. Perfect, dishonestly. Pongo this y luego añado ly. Sé que es difícil al principio, hacedme caso. Luego esto no va a ser, esto luego lo sabréis, estaréis acostumbrados a hacer esto. This is good practice for next year. Vale, ¿con qué nos quedamos de esto de word building? Con que os dan una palabra y tiene que pegar en los huecos, eso ya lo sabemos. Y que puede ser en un examen o en lo que sea, puede ser cualquier cosa. Le puedo añadir un prefijo, puedo poner un prefijo y encima una S. Puedo hacerlo adjetivo con un prefijo negativo, puedo hacerlo con un sufijo positivo, ¿vale? O sea, puede ser la palabra que sea, ¿vale? Okay, now we are going to go to page 4 to exercise A. No, perdón, no. We're going to go to page 5. Ese al final si da tiempo, porque ese sé que lo vais a saber hacer genial. Vale, vamos a la última página y al punto 2. Okay, so what do you have to do? You have to link, you have participles in here, ing forms, tenéis verbos que acaban en ing y tenéis aquí una serie de nombres, ¿vale? Muchos de estos son collocations, ¿vale? Yo voy a hacer el primero para que veáis cómo se hace. ¿Y qué hay que hacer? Coger uno de estos con uno de estos para que nos salga una collocation. La collocation no la tenéis por qué saber, pero sale por el contexto de la frase, ¿vale? Estos son participios de presente, ¿veis? Participio de presente. Nosotros en clase llamamos a todo gerundio, pero no es todo gerundio. Pero bueno, la nomenclatura es lo que menos me importa. Esto no te lo tenéis que saber, ¿vale? ¿Qué es esto? Os lo cuento rápidamente. Tenemos una forma en ing y luego una palabra y en conjunto forman expresiones, ¿vale? Por ejemplo, swimming pool es piscina y literalmente viene de un... ¿Veis? Ay, no. Le he añadido ing. En este caso, vale, he duplicado la consonante, pero es de un verbo. Y luego le añado un nombre y todo esto significa piscina. ¿Qué significa living room? El cuarto de estar. Living room, el comedor. Entonces, ¿veis? Al verbo live le añado ing y luego pongo un nombre. Pues swimming pool o living room ya quedan como expresiones, ¿no? Vale. Pues tenéis que hacer. I'm going to give you time to do this, okay? This and the other, ¿vale? Y en el otro
tenemos lo mismo pero de past participle. ¿Qué es un past participle? Ya sabemos que un pasado participio es nuestra tercera columna de los verbos irregulares de las fichas que tenéis. ¿Veis? Como broken, pues ya me sé que broken es una tercera columna. O de los verbos regulares tengo que acaban en ed, ¿vale? Pues ¿qué voy a hacer en este ejercicio? Lo mismo que en este, pero bueno, en vez de tener ing tienen esto, ¿vale? Voy a hacer la primera de los dos y cogeríais una de aquí con una de aquí. Hago yo el primero, ¿vale? De ambos. Vale, aquí nos dice... one. He's one of those unfortunate people who always seems to pick the in any argument. Vale, él es uno de esas personas que no tienen suerte, que siempre parece que coge el en una discusión. ¿Vale? Entonces yo aquí leo esto y leo esto. ¿Y qué me pega? Losing, hay que pensarlo obviamente. Losing side, el lado perdedor en una discusión. ¿Vale? Losing side, entonces pondríamos to pick the losing side. Ok. Good. En este, ¿qué ponemos? Pues lo mismo, pero con estos, con los que están arriba. Y tenemos en el 1, if you go out for the day, the hotel will supply you with a... Si sales, si sales, se supone que a una excursión o lo que sea, el hotel te proveerá de tal. Supply es proveer, proporcionar, dar, ¿vale? Entonces, normalmente, esto, chicos, para esto tengo que tener el contexto en cuenta. Normalmente, después de ver esto, tengo que pensar qué pasa cuando uno ha pagado el hotel and you want to go on an excursion, okay? If you have paid for the food, they are going to give you the food, ¿vale? So, you would say packed lunch, okay? So if you go out for the day, the hotel will supply you with a packed lunch. ¿Vale? ¿Se entiende? Lo que hay que hacer, cojo una de aquí, packed lunch. Por ejemplo, R.L. Stevenson's most famous novel is about pirates. Pirates looking for on a desert island. La novela más famosa de Stevenson trata sobre piratas buscando en una isla desierta. Pues a ver, primero puedo ver el B. Book. ¿Van a buscar books? Pues no creo. Cars. Carpets. Tampoco. Calls. Customers. Edition. Treasure. Tesoro. Piratas. Tesoro. Isla. ¿Ok? Tenéis que tener en cuenta el contexto. Ok. Espero que os haya quedado claro. Ok, so you do this exercise and we correct, okay? And if you find it too difficult, we will do it together, okay? I give you time.
Okay, let's correct. I'm going to answer Javier. I don't know if you have finished, but in any case, we are going to correct it. Okay, we said he's one of those unfortunate people who always seems to pick the losing side in the argument. Then we have there are times, number 2, when what do you have? Write it to me or tell me. In number 2. Advertising line. No, not something with line, but no advertising. Dividing line, ok. La línea divisoria entre lo que está bien y lo que está mal es difícil de definir, ok. Dividing line. Those are collocations, okay? Very good, guys. 3. I hadn't heard. Well, before going into this one, I'm going to tell you what I have been writing in this argument. We have argument, yes. We have said that it is argumento, but also discusión. Pleased, which appears, this is vocabulary that appears throughout these exercises. Pleased means satisfecho. Sales representative, que aparece en la frase 3, es representante de ventas. Okay, fitted, that will appear in the next exercise, is a medida. Prescribed es correcto en este caso. Prescrito, bueno, sabéis prescrito que es lo que ordena la ley. You know that. This is the same as in Spanish. Revised edition, edición revisada. Lost cause, causa perdida. Salesman, vendedor. And profit, beneficio. Those words, these are in the next exercise, okay? So I give you time just to copy or whatever you want. Sé que la clase, chicos, no es muy interactiva, ya lo sabéis, no es muy participativa, pero hoy la verdad es que no tenemos, toco madera, no tenemos problemas en cuanto a ruido ni nada de eso. Así que es mejor. Okay, so I suppose that you know most of them. Fitted, well, this is new, fitted. And profit, maybe, I don't know if you knew it. I'm pleased, satisfecho. Good. So let's go to the exercise. In case you have doubts, apart that you can ask me the doubts, you can see the video on YouTube later. 3. I hadn't heard from her. Wait a minute, please, because I don't hear. Okay, sorry. I hadn't heard from her for a few months, but she sent me what? Greetings card. Very good, very good. Greetings card the other day to say she had been made is a passive. La habían hecho. Sales representative for Furton. You don't see it because I'm moving the mouse. Okay, I'm going to stop. For Furton, this is a place, and we need a place. Something with villages. I'm going to tell you surrounding villages. Surrounding villages, los pueblos de alrededor.
Eso es lo que significa surrounding villages. Let's go here. In the newspaper, nos está hablando de newspaper y hay una palabra que es article. So I'm going to be telling you the answers, okay? The leading article. Leading article means el artículo principal. Leading article. So the leading article in the newspaper today says that it is the responsibility of people in the richer nations to lend a, echar una mano, is to lend a helping hand. To lend a hand, echar una mano. To lend a hand. Pero en el hueco ponemos helping hand, que sería algo así en español como una mano amiga. El equivalente. To lend a hand to those in the developing countries, en los países en desarrollo, developing countries of the third world, del tercer mundo. Number 5. In his opening speech at the convention, the managing director of the advertising, ahora es cuando lo necesitamos aquí, Nines, of the advertising agency, de la agencia de publicidad, began by saying that he was pleased, comenzó por decir que estaba satisfecho, to report increased business, sabemos que es negocio, during the past year. The past year es lo mismo que decir the last year. Okay? Now, past participle combinations. Number 2. R.L. Stevenson's most famous novel is about pirates. Look for es un phrasal verb, ya lo sabemos, que significa buscar. Looking for buried treasure, tesoro enterrado, literal. Buried viene de este verbo, que es to bury, enterrar. Yo he puesto el tesoro perdido, he puesto... ¿Yes, Adrián? Yo he puesto lost in treasure. Ok, tesoro perdido es lo que decimos en español, pero el equivalente en inglés es buried treasure, porque lost lo vamos a necesitar para otra frase, ¿vale? Porque pega más. Entonces, la collocation, hemos dicho que estos eran collocations, y cuando decimos collocations es decir un poco porque sí, ¿no? ¿Y por qué es buried y no lost? Porque es así, es la collocation. Buried treasure, literal, tesoro enterrado, es nuestro equivalente en español a tesoro escondido, ¿vale? Very good. Ask me questions. It's a detached house. Detached house es, jope, no me sale, adosado. Adosado es detached. With fitted, detached house with fitted carpets in every room. With fitted carpets in every room. Con carpetas, ¿verdad? No, con alfombras. Otro sinónimo de alfombra, otra manera de decir alfombra es rug. Con alfombras a medida. Hemos dicho que fitted era a medida. Está por aquí. With fitted carpets in every room. En cada habitación. Ese every es en cada habitación. Number 4, the page numbers in my copy
of the prescribed book are different from yours. Perhaps, quizás, es como maybe, you have a revised edition. ¿A quién no le ha pasado esto de que abres el libro con el compañero y él en la página 70 no tiene lo mismo que tú? Pues prescribed book se refiere al libro que han mandado y a lo mejor tú tienes otra edición, pero es el mismo libro. Good. Entonces en el primer gap ponemos prescribed book y en el segundo revised edition. Number 5. She died of a broken heart. Se le partió el corazón. She died of a broken heart. Esto es metafórico. When she realized that her country's independence was a lost cause, una causa perdida. Aquí necesitamos el lost. Cuando se dio cuenta de que la independencia de su país era una causa perdida. Sabéis que country, depende del contexto, es o campo o país. And the last one, 6. He's like most salesmen selling used cars. Él es como la mayoría, most, aquí es mayoría. Nosotros conocemos del most de most expensive, pero most también es mayoría. Entonces, él es como la mayoría de los vendedores que venden coches usados. Used cars. He's more interested in a quick profit than in satisfied customers. Él está más interesado en un beneficio rápido, in a quick profit, ya la he liado, in a quick profit than in satisfied customers. Customers se escribe así y es clientes. ¿Ok? Este ejercicio sale en Aptis, por si os interesa. ¿Por qué? Sale en el último ejercicio de vocabulario, sale que tenéis que poner una palabra con otra. Y normalmente son collocations, sinónimos, estas cosas. Ok, guys. ¿Queréis ver algo para la semana que viene en especial o no? Ya no vamos a ver más word building. Tranquilos que ya os prometo que no. Pero si tenéis alguna sugerencia me lo podéis decir. Si tenéis dudas sobre algo. Si no, pues sigo yo con lo que pensaba hacer. Sí, puedes seguir con lo que pensabas tú. Ok. So, guys, do you have doubts? ¿Tenéis dudas de algo? Hemos visto básicamente cómo formar palabras. Ya sabéis que mucho es de collocations, de estudiar de memoria. O sea, no hay otra forma. Y luego, este nos lo hemos saltado, chicos, por ejemplo pero es lo de los adjetivos en esto de present o past participle, es lo de los adjetivos que terminan en ed o en ing, lo de interested, interesting, ¿vale? Eso ya lo sabéis, ¿ok? Y luego, pues, ya sabéis que en estos ejercicios pues, podéis poner cualquier palabra. ¿Y qué más vimos? Vimos lo de los adjetivos con full, less. Yo sabéis que no mando ejercicios, solo pues revisar lo que vamos dando. Ok, guys. So, that's it. Si no tenéis dudas, that's it. So, guys, see you on Tuesday. Okay. If you need something, let me know, or you can tell Jorge, okay? So, yes. So, bye-bye, guys. Bye. Have fun. Have fun. Good weekend. Bye. Bye-bye. Bye. Bye bye. Bye-bye. See you, guys.